Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Chese desde Lima, Perú. Yo me acuerdo que la Iglesia Católica decía que la Biblia no podía caer en manos de la gente indocta, no preparada, porque podría interpretarla de manera torcida o equivocada. Y podría originarse una suerte de cisma, ¿no? De división dentro de la Grey, al encontrar pues que las escrituras no concuerdan con lo que enseñaban, o con lo que creían, mejor dicho, lo que creían, en este caso los católicos, y podría generarse una perturbación. Indudablemente, las escrituras se encuentran enseñanzas que no coinciden con la Iglesia Católica necesariamente, y muchas enseñanzas católicas no están en la Biblia. Y claro, a la Iglesia Católica le interesaba que el pueblo estuviera ciego en cuanto al conocimiento de las Escrituras y lo que decían, ¿no?, realmente las Escrituras. Ya vemos nosotros lo que sucedió cuando se inventó la imprenta y se produjo la Biblia, ¿no?, en un volumen, y después salió pues un montón de versiones de la Biblia y en diferentes idiomas, y que crearon pues dentro de los mismos eh, dentro de los mismos del clero, ¿no? Del clero empezó a haber pues discusiones en cuanto a pasajes bíblicos que produjeron nuevos grupos religiosos, ¿no es cierto? Muchos de los que salieron de la Iglesia Católica eran religiosos, ¿no? Monjes, como el caso de Lutero, me parece que era un monje, un hombre que conocía las escrituras, pero que empezó a darse cuenta que lo que hacía la Iglesia Católica no estaba de acuerdo con la Biblia. Y la gente hoy que dispone de la Biblia, que tiene la oportunidad de leer la Biblia en cualquiera de los idiomas, personas que no necesariamente conocen las escrituras, que son indoctas, sacan sus propias conclusiones de lo que leen. Y no es pues algo fortuito que se hayan producido tantas religiones cristianas en el mundo. Y esto debido a que cada quien interpreta la Biblia en función a su propio entendimiento, y así salieron los líderes religiosos que empezaron a formar sus propios grupos, interpretando las escrituras a su gusto, como lo entendían. Algunos eran personas que tenían educación teológica, ¿no es cierto? Y otros que simplemente eran personas que se interesaron por estudiar la Biblia por su cuenta, tal vez consultando con libros de eruditos, pero ellos mismos no necesariamente eran personas eruditas o preparadas, ¿no?, o educadas en la teología. Saben ustedes pues que la teología no es una profesión, es una carrera. Estudiar teología es como estudiar cualquier otra profesión, como la de ingeniero, médico, abogado, lo que sea, ¿no? Requiere seguir una currícula, una serie de cursos para poder graduarse, ¿no? Como bachiller. Luego uno sigue estudios de posgrado, saca un magíster, y si siguen estudiando, sacan ya el doctorado, obtienen el doctorado, el PhD, el título de doctor en filosofía, ya sea en este caso, en lo que se refiere a la teología, el PhD, que es el doctor en teología.
doctor en teología. O sea, esta persona que se gradúa como doctor en teología pasa primero por el bachillerato, luego saca un posgrado, un máster en teología y luego un doctorado en teología. ¿Y cuánto tiempo le quita a esta persona? No menos de 8 años o más, tal vez 10 años. Son 5 para el bachillerato o 4, depende, 4 más 2 de magíster son 6 y 2 más para el doctorado son 8. ¿No? Creo que son 2 o 3 años para el doctorado. Y esto es lo que invierte un teólogo para poder entender correctamente las escrituras. Conocen pues lo que es la hermenéutica bíblica, ¿no es cierto? La apologética, la soteriología, ¿no? Y todos estos términos que se usan para la teología. Y saben además los idiomas originales de la Biblia, ¿no? El arameo, griego, hebreo, y son duchos en esto, han aprendido, ¿no? Los tiempos gramaticales, todo de las palabras en griego, y pueden muy bien traducir una Biblia del griego al español, ¿no es cierto? O del hebreo al español o cualquier otro idioma. Son gente que está preparada, son los eruditos, los doctos. Y en el Antiguo Testamento hubo doctos también que se encargaron de traducir el Antiguo Testamento del hebreo digamos, de los idiomas originales al idioma que ahora conocemos, ¿no es cierto? Que puede ser el griego, el español, ¿no? Eran personas que conocían las escrituras. Así que, estimados amigos, es necesario, es importante que quien interpreta la Biblia sea una persona calificada en realidad. Claro, hay personas que son autodidactas, que también conocen las escrituras y aprenden de los eruditos. No son eruditos, es decir, no tienen un título de doctorado, menos tal vez un bachillerato en teología, pero saben bastante, mas no son autoridad, no son personas como, como referente, no es una persona, uno no puede decir esto es lo que dice Mario Chese. Yo soy un autodidacta también, como muchos de ustedes, y nos basamos en lo que dicen los eruditos. Yo al menos trato de buscar a eruditos para que me enseñen. El problema con los testigos de Jehová es que los dirigentes, el cuerpo gobernante, ninguno de ellos tiene pergaminos en teología. No tienen títulos, no tienen ni siquiera un bachelor o un bachiller en teología. No tienen conocimientos ni siquiera elementales del griego, del hebreo, del arameo. No saben tal vez cuáles son las normas de una sana exégesis de la Biblia. Desconocen muchos principios bíblicos básicos, ¿no? Lo que es el hebraísmo, por ejemplo, ¿no? Y podemos hablar ahí de un montón de términos, de las figuras de dicción de las escrituras. Dicho esto, estimados amigos, nos preguntamos, ¿es confiable estar en una organización donde los mismos dirigentes, el cuerpo gobernante, se cree que reciben de Dios la información y la verdad que necesitan revelar a los demás y que por lo tanto los pergaminos están de más? Ellos sostienen que son dirigidos directamente por Jesucristo, que Jesucristo les da el alimento, que les da el entendimiento. Entendimiento, por supuesto, que no siempre es muy estable, puesto que con el tiempo muchos entendimientos han cambiado. Y entonces nos preguntamos, ¿fue Jesús el que les reveló el conocimiento medio claro o tal vez el conocimiento errado? Y
Por eso es que se ha visto últimamente obligados a decir que nosotros entendíamos, comprendíamos, pero ahora ya no, ahora tenemos otro enfoque, dando a entender que son ellos mismos los que están sacando sus conclusiones, sus propias enseñanzas, sus propias eh, luces para revelar al pueblo que no viene de Jehová. Pero el problema está que estos señores, ninguno tiene un diploma en teología y se resisten muchas veces a apoyarse en lo que dicen teólogos de renombre de la llamada Babilonia la Grande, porque consideran que esas personas te conducen al error, así tengan todos los títulos que se tengan, que te puedan tener. Ellos, los de Jehová, el gobernante, sí. No importa que no tengamos estudios, pero es Jehová quien nos dirige y nos da el alimento a través de su Hijo y con eso nos basta. Pero el problema está en que ha habido ocasiones, sí, que la Watchtower ha tenido que citar a autores, teólogos de otras religiones para poder apoyar algo que ellos enseñan. Claro, a veces citan a estos autores de manera parcial y los sacan de contexto para poder justificar sus doctrinas. Pero el hecho, estimados amigos, es, ¿puede cualquiera interpretar las escrituras? ¿Es las escrituras para todos, para que todos la estudien y interpreten? La Watchtower dice, no, solamente nosotros somos los que interpretamos y los testigos de Jehová tienen que estudiar nuestros libros para poder entender la verdad. Igual decía Russell, que si uno no leía sus tomos, estarían perdidos en poco tiempo. No entenderían la Biblia. Hasta ese punto se llegó. Y resultó que Russell estaba más ciego que todos. Así que, estimados amigos, es necesario ser una persona preparada para estudiar la Biblia. Debe tener uno conocimiento, o en todo caso, debería uno escoger a sus maestros. Debería tener uno la libertad de decidir quién le puede enseñar y quién no. Cuando uno va a un hospital, uno tiene la libertad para buscar el mejor médico que lo opere a uno, porque está en juego la vida de uno. Entonces uno dice, vamos a ver cuál es el currículo de este hombre de vida para ver si es que me conviene operarme o tratarme con este doctor. Y el doctor, por supuesto, saca sus pergaminos de todo lo que ha estudiado, todo lo que ha aprendido, y no va pues a un enfermero, sino que va directamente al médico. El enfermero puede saber algo de medicina, ¿no es cierto? Pero no es un médico. Entonces uno dice, voy al mejor médico y voy a averiguar cuál es. ¿No podría ser entonces también el hombre, el cristiano, el creyente, tener la opción de ver cuál es el mejor erudito que te puede explicar tal o cual pasaje, ¿no? Y compararlo con lo que dicen otros eruditos y sacar uno su conclusión? ¿O tiene que limitarse con la literatura de la Watchtower para poder considerarse que está uno en la verdad, en la pura verdad, y así volverse maestros para enseñar a otros? Porque es muy serio ser maestros, porque si enseñamos mal, dice que tendremos mayor condenación, dice la Biblia. No ha puesto Dios a muchos maestros, dice, ¿no? Para no tener no condenarnos, porque al darnos de maestros no siendo capacitados, podemos incurrir en enseñar la mentira, el error. Pero por otro lado, estimados amigos, yo quisiera considerar lo que dice acá el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, 15 y 16. Dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Pedro está hablando de Pablo como de una persona que le fue dada una sabiduría especial a él. Pedro era un pescador, era un hombre realmente de poca educación
y veía a Pablo como un hombre erudito, lo cual era un hombre erudito, un docto, un hombre preparado, y no por gusto. Las escrituras, el Nuevo Testamento, me refiero al Nuevo Testamento en este caso, creo que 13 de los libros, o más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo. Y él dice, el apóstol Pedro, que a él, a Pablo, le fue concedida eh, o dada una sabiduría que por supuesto él no lo tenía. Y por eso él dice luego en el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Para el mismo apóstol Pedro, siendo apóstol, él no creía estar a la altura del apóstol Pablo y sabía que Pablo era un erudito, y por eso él dice muy claramente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. No es una sabiduría que le fue dada a todos los apóstoles, sino a él. Él era un erudito. Y uno se sorprende por qué Pedro no pudo haber tenido esa misma sabiduría si la sabiduría viene de lo alto, y él también tendría que enseñar lo mismo siendo un apóstol. Pues parece ser que Pablo, por ser un hombre preparado, Dios le dio una sabiduría a él que no se la dio a Pedro por tener menos capacitación. ¿No es cierto? Menos capacitación, porque él habla que nuestro amado hermano Pablo tuvo una sabiduría que le fue dada a él y que él ha escrito. Y luego él dice, entre las cuales hay muchas, o algunas, perdón, difíciles de entender. Para él, inclusive, probablemente para Pedro, un apóstol, había cosas difíciles de entender. Y él sabía que no era un doctor, sabía que no era un hombre ducho en la Biblia. Tal vez conocía muy poco del griego, o tal vez sabía muy poco de, de, de lo que es la hermenéutica, la exégesis bíblica, ¿no? Pero Pablo tenía una posición especial y Dios lo usó a él como apóstol para dar el mensaje a los gentiles. Y por eso es que para mismo Pedro había cosas difíciles de entender. Eh, y es que, si bien era un instrumento de Dios, el apóstol Pedro, tal vez él tenía a veces dificultades para centrarse en el entendimiento, o centrarse en lo que decía el apóstol Pablo, entenderlo. No tenía tal vez esa capacidad, esa preparación académica que tenía, y veía cosas difíciles de entender, que él decía que los que son indoctos, en otra Biblia dicen los ignorantes, inconstantes tuercen. Y ahí el peligro de ser indocto, inconstante, o ser ignorante, porque ¿qué cosa lo que se produce? Se produce una distorsión de las escrituras, ¿no? Como dice acá el apóstol Pedro, y conduce eso a la perdición. Y por eso es que no me asombra que dentro de la Watchtower, los testigos de Jehová, los líderes, hayan tenido que estar cambiando sus pareceres o sus entendimientos de las escrituras, porque desgraciadamente estas personas no son preparadas teológicamente, están a la altura de Pedro, el pescador, que tienen muy buena fe, buena voluntad, disposición para enseñar, pero tienen muchas limitaciones. Y esto, pues, por el hecho de que son personas, desgraciadamente, indoctas o poco preparadas, y incurren a torcer las escrituras, como hemos visto en los videos que he subido, cómo
groseramente la Watchtower tuerce versículos bíblicos, si a sabiendas o no, pero textos que han torcido claramente los testigos de Jehová, que nos muestran que o si son o tal vez muy indoctos y no se dan cuenta o son malévolos, ¿no? Pero no hay otra explicación. Quienes tuercen las escrituras son indoctos, son personas indoctas, poco preparadas. Ese es el mejor de los casos. El mejor y los peores de los casos es que sean personas malvadas que lo hacen adrede para confundir. Esto es muy importante que yo lo aclare. En la versión, por ejemplo, de la palabra hispanoamericana, que es otra versión bíblica, la palabra hispanoamericana dice, hablando el apóstol Pedro de Pablo, dice, lo repite en todas las cartas en que trata estos temas y en las que hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes y poco formados en la fe interpretan torcidamente como hacen con otros pasajes de las Escrituras. Y esto es importante, con otros pasajes de las Escrituras. Yo les he mostrado a ustedes pasajes en las Escrituras en donde la Watchtower tuercen el significado o lo que se dice. Por ejemplo, hemos visto en Hechos 11:16, que es el más craso que he visto, y hay otros más, por supuesto, que no coinciden, ¿no? Y esto es lo que hace la Watchtower. No sé si por ser gente ignorante y poco formada o porque sabiendo que lo están haciendo mal lo hacen para engañar. Pero acá el apóstol Pedro dice que los ignorantes y poco formados no quiere decir que no tengan formación los testigos de Jehová de la élite, acá el cuerpo gobernante. Tienen alguna formación, no digo que sean totalmente cero a la izquierda, pero son poco formados, poco formados. No puede ser un erudito una persona que está todavía aprendiendo, que todavía está aprendiendo. No puede uno ser ingeniero si uno no acaba su carrera. Tú estás aprendiendo, te estás formando. No eres un erudito. Estás conociendo poco a poco. Estás dejando de ser ignorante, pero no llegas a la altura del doctorado, del hombre que ya sabe bastante como para poder defender la fe de forma segura. Y esto es lo que pasa con este cuerpo de la élite de la Watchtower, el cuerpo gobernante, que en mejor de los casos, no vamos a hablar de ignorantes para no ser tan duros, pero sí poco formados, como dice acá en esta versión la palabra hispanoamericana, que los ignorantes y poco formados, o sea, hay un nivel de ignorantes cero a la izquierda, pero también hay otro grupo que son los poco formados, como dice esta versión, interpretan torcidamente las escrituras como hacen con otros pasajes, ¿no? De las escrituras, dice acá. Entonces, esto lo vemos muy claramente dentro de la Watchtower, que si bien los que dirigen la obra no son totalmente ignorantes, son poco formados. Y esto no lo vamos a negar. Mientras una persona no tenga los títulos eh, universitarios, y esto hay que ser claros, de haber estudiado, ser un doctor, el doctor viene de doctor, ¿no? Entonces, doctor es el título más alto que puede haber, ¿no? El título de bachiller, de magíster y el doctorado. Tiene que llegar a ese nivel. Entonces, mientras uno no llega a ese nivel, ¿no? O está yéndose recién para hacer un bachiller en teología, es una persona todavía poco formada. Y si llega a obtener el bachillerato, tiene ya mejor formación, pero no está totalmente formada. Tendría que pasar todavía para un magíster. Y un magíster está mejor formada y cuando llega a un doctorado ya puede decir que es prácticamente un erudito. Claro que siempre hay algo que aprender, pero ya es poco, o tal vez mucho menos que uno que es ignorante o poco formado, ¿no? Tiene que aprender mucho menos que todas estas personas que no saben nada. Pero el asunto es bien claro, ¿no? De que dentro de la Watchtower tenemos un liderazgo que no me da confianza.
porque son personas que han torcido las escrituras, como les he mostrado a través de mis videos, que han puesto palabras que no existen, que cambian el sentido del texto, y esto es o por ignorancia o, en el mejor de los casos, porque están poco formados, y en el peor de los casos es por mala fe. Y esto sería ya algo condenable, muy condenable. Pero osar o pretender hacerse maestro es muy serio, porque las escrituras dicen que puede tener uno una mayor condenación. Uno tiene que, antes de enseñar, estar seguro de que si uno lo que dice tiene fundamento sólido y si tiene apoyo de eruditos que conocen bien los idiomas originales, que es también algo muy importante entender. Y dicho sea de paso, dentro de los mismos eruditos, desgraciadamente, ni ellos se ponen de acuerdo. Tenemos eruditos trinitarios, tenemos eruditos unitarios, tenemos eruditos que creen en el alma inmortal, eruditos que no creen en el alma inmortal, eruditos que creen en el infierno, eruditos que no creen en el infierno, eruditos que creen que habrá un rapto secreto de la iglesia, otros no. ¿No? Los post-tribulacionistas, pretribulacionistas, y hay eruditos que sostienen incluso el preterismo extremo, o sea que ya Mateo 24 se cumplió todo en el año 70, nos encontramos con eruditos que dicen no, solamente parte de Mateo 24 se cumplió en el 70, ¿no? Y otra parte para el futuro. Esos son no los preteristas puros, sino parcialmente preteristas. Y así podemos tocar diferentes posiciones que se tiene inclusive de lo que es la eh, los asuntos que tienen que ver con el mismo libro de Apocalipsis, ¿no? De las últimas cosas, teólogos de renombre que discrepan entre ellos. Entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto uno podría confiar también en eruditos que cada uno tiene sus posiciones que son muy bien fundamentadas y yo los he escuchado y ya no le queda sino uno decir, bueno, me quedaré con pues me parece que está mejor, otro le parece que mejor el otro, entre los eruditos. ¿Eh? Y hay aquellos eruditos bíblicos que sostienen que hay que guardar el sábado, eruditos muy expertos que conocen muy bien el griego, el hebreo, todo, y que sostienen que el sábado está vigente, y hay otros eruditos bien sólidos, bien preparados, que dicen lo contrario. Y bueno, ya uno dice, ¿a quién le va a creer a uno? Pero definitivamente la Watchtower, yo sería el último en seguir a estos dirigentes que finalmente han reconocido que no están inspirados, que dicen que antes pensábamos, ahora pensamos otra cosa, que este asunto de tipos y antitipos es una cosa que ya no va a funcionar porque no hay forma de demostrar que esto tiene un segundo cumplimiento. O sea, cambian sus puntos de vista, sus formas de interpretar la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué confianza hay dentro de los testigos de Jehová y en otras religiones también? Entonces, hasta los eruditos no se ponen de acuerdo. Cuando la Watchtower se encuentra con este pasaje de Segunda de Pedro, ¿no es cierto? Segunda de Pedro, que estamos tratando 3:16, 15 y 16, la traducción de Nuevo Mundo dice así, ¿no? Además, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada,
Él se escribió al hablar de estas cosas, como también lo hacen en todas sus cartas. En ellas, sin embargo, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también hacen con las demás escrituras, para su propia destrucción. Vean ustedes qué grave es esto, ¿no? Lo importante que es ser docto, entendido, un hombre que ha aprendido, que sabe lo que habla, porque si uno tuerce las escrituras, se condena. Y ya la Watchtower ha demostrado que ha estado torciendo las escrituras, y en su nueva versión del mundo también persisten errores que tuercen las escrituras, que no se ajustan al original. Entonces, ¿qué les espera a este grupo de ungidos? Pues acá está, lo dice acá el apóstol Pedro, que aquellos que son indoctos, que tuercen las escrituras, les espera su propia destrucción. Ahora, esta palabra indoctos que aparece acá en la traducción del mundo, hay un asterisco. ¿Qué es lo que dice ahí? Los no aprendedores. O sea, más literalmente dicen, los testigos de Jehová significa no aprendedores, o sea, los que no aprenden. Esos son los indoctos. Pero, claro, ellos dicen, nosotros no somos indoctos. No, nosotros no, porque nosotros somos aprendedores. Entonces, con eso ellos tratan de salir de esa situación eh, de incómoda de ser indoctos, porque lo son, y dicen, no, en asterisco ponen ahí, y ese asterisco dice, los no aprendedores. Y por supuesto en la Watchtower, ellos siempre dicen, nosotros aprendemos, hemos aprendido. Todas esas palabras encuentran ustedes en sus escritos, en su literatura, que ellos paran aprendiendo. Entonces, estos no podrían ser pues neófitos, porque son los aprendedores, y así se zafan de quedar como realmente lo que son indoctos, gente que no son eh, realmente preparada, ¿no? Instruida, simplemente, en el mejor de los casos, autodidactas a medias, porque para entender el griego y hebreo hay que saberlo, entender, y a veces uno que no es entendedor, un erudito, un estudiante de teología, le va a resultar difícil también entender, sobre todo cuando se trate de hablar de los idiomas griego y hebreo, ¿no? Y del arameo y de otros temas, ¿no? De otros aspectos de la teología. Así que la Watchtower pone ese asterisco en indoctos, diciendo que son los no aprendedores. Esos son los indoctos. O sea, nosotros somos indoctos, señores. Nosotros somos indoctos, nosotros somos aprendedores. Estamos aprendiendo. Pero entonces, ¿cómo puede uno que está aprendiendo a ser un doctor cuando se supone que el doctor tiene que haber aprendido antes para ser un doctor? ¿No? Entonces siguen siendo indoctos. Así pongan los no aprendedores. Ellos, el que está aprendiendo es una persona que está estudiando, una persona que está optando por un título, por una posición de erudición. Pero la Watchtower no vemos a ninguno de estos señores que están ahí dirigiendo la obra mundial, que sean gente que para realmente estudiando, han obtenido un doctorado en teología, y que siguen, por supuesto, investigando más, como cualquier investigador lo hace, siendo un doctor. Hay doctores que siguen investigando, pero saben ya lo que están haciendo y entienden las cosas mejor. Pero, desafortunadamente, en las sectas de la cristiandad, quienes dirigen estas sectas no son gente que les interesa enseñar realmente la verdad, sino les interesa enseñar lo que ellos quieren que la gente crea, para manipularlas y tuercer las escrituras para lograr ese fin. Y esto es lo que hace esta organización. Y esto es lo que hace esta organización. Y no solamente los testigos de Jehová, sino también los adventistas, los mormones, ¿no? Y otros grupos, ¿no? Cada uno pues produce su propia Biblia según su gusto. E incluso no podemos estar seguros cuál es la Biblia la más exacta, ¿no? No podemos saber, porque todo el mundo pregunta, ¿en qué Biblia uso? ¿Cuál es la mejor?
Si tú le preguntas a un católico cuál es la mejor, de repente te dice, pues, la Nácar Colunga, Movercantera, Torres Amat. Si de pronto son evangélicos, no, la Valera, la nueva versión internacional. Pero si vas a un testigo de Jehová, no, la versión del Nuevo Mundo, pues, ¿a cuál vas a ir? Esa es la mejor versión. ¿Por qué? Porque cada una de ellas, en el fondo, se ajusta más a sus intereses y agregan palabras a textos, ¿no? O agregan textos espurios o añaden palabras para que puedan creer lo que ellos quieren, los líderes que usted crea. Y esto también ha pasado dentro de la Iglesia Católica, en algunas versiones, ¿no? Bueno, estimados amigos, me quedo acá. Y lo que puedo decir es que los testigos de Jehová, estos líderes, están corriendo riesgo. Hoy ya están caminos a su propia destrucción, puesto que ellos, por, su, por no ser doctos, han torcido las escrituras a su gusto para darnos a conocer algo que ellos apoyan, pero no que viene de Dios. Y eso es lo grave. Estos líderes, como también los líderes de las otras sectas o grupos, todos estos grupos buscan sus propios intereses. Algunos todavía respetan la Biblia, tratan de no tocarla, pero hasta el libro, hasta los mormones tienen, creo, su propia versión de la Biblia, creo, de José Smith, no sé, algo de eso, a ver si alguien me puede ayudar. Pero esa es la realidad. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta un próximo video. Nos vemos.